especialmente en los últimos 2 días, es el proyecto de ficha limpia, ese que estaba motorizando especialmente el PRO de Mauricio Macri, que no consiguió el quórum y se cayó. Después apareció el oficialismo, el gobierno diciendo vamos a preparar nuestro propio proyecto y vamos a avanzar con esto. Pero lo cierto es que ficha limpia se cayó y no hubo sesión el último día jueves. Estamos en comunicación con Graciela Camaño, exdiputada nacional, mucha experiencia, por supuesto, legislativa y también especialmente sobre este tema, y nos interesaba tener su visión de lo que estaba pasando. Graciela, muy buenos días. Aquí Alejandro Gomel y todo el equipo la saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el llamado. No, gracias a usted. ¿Cómo vio toda esta saga del el PRO diciendo queremos ficha limpia? Son aliados del gobierno, han trabajado en tándem en el Congreso todo el año, pero el Ejecutivo sacándole el cuerpo al proyecto, diciendo no hay consensos y en todo caso vemos si presentamos otro. Mira, como vos bien dijiste, yo fui diputada nacional y todo el proceso de ficha limpia lo viví personalmente en el Congreso. Ficha limpia es un proyecto que viene de la mano de la ciudadanía. Quien era en ese momento el interlocutor del proyecto, el doctor Gastón, no era doctor, me equivoco, no era abogado. Era profesor de la universidad, no me acuerdo en qué materias, Gastón Marra. Y tenía un grupo de personas importante, incluso él hizo uno de esas convocatorias de Change sí, por el proyecto, y se manejaba con los presidentes de las comisiones. Así llegó ficha limpia al Congreso de la Nación. Y por supuesto, varios diputados en ese momento lo tomamos. En ese momento estaba muy en el candelero el hecho de que Debido estaba preso y era candidato. Claro. Ese era así como hoy es el fallo de Cristina Kirchner, en ese momento era algo que a la ciudadanía obviamente lo impactaba, que era que una persona que estaba preso, acusado de corrupción, más allá de cuál fue el resultado final de su causa, se presentara como candidato a diputado nacional. Y hubo un activismo social muy grande. De ahí, y es más, digamos, la persona visible, el interlocutor, esta persona que yo te menciono, el profesor Gastón Marras, no quería que el proyecto fuera apropiado por un partido político. Y fíjate qué ironía, ¿no? Que hoy es una guerra política. O sea, todo aquello que él trató de evitar, incluso lo decía públicamente, y realmente hizo mucho lobby él desde la ciudadanía para que los diputados se interesaran por el tema. Algunos diputados tomamos el tema, yo entre los diputados, muchos diputados, había incluso algunos que planteaban que no solamente fuera este tipo de delitos, los delitos dolosos contra la administración pública, sino que se abrieran a otros tipos de delitos. Recuerdo en ese momento, quien es hoy el vicegobernador de Chubut también había presentado ese tipo de apertura en el proyecto. Sí. Nosotros le dimos una media sanción, pero creo que el proyecto no se nos murió en Senado. Sí. Y ahora remonta de nuevo el proyecto, creo que, no sé si era el 22, que tuvimos discusiones en las comisiones. Ahí la discusión era si en la primera instancia ya o ante la acusación de corrupción una persona podía ser excluida. Llegamos a la conclusión de que adheridos al Pacto de San José de Costa Rica debía ser después del fallo de segunda instancia. Y acá hay algo interesante que te quiero comentar, porque todo el mundo le da con un caño a la Corte en el caso Menem. Si las personas leyeran con conocimiento el fallo de la Corte, advertirían correctamente que la doctora Cristina Fernández de Kirchner no puede ser candidata, no necesita ficha limpia. Con el óbito del fallo en el caso Menem, lo que pasa es que en el caso Menem
se presentó tarde la impugnación y la Cámara Electoral obvió una serie de trámites que hacen al debido proceso legal y por eso la Corte le baja el fallo a la Cámara. Pero en el obiter explica muy minuciosamente que con un fallo de segunda instancia, o sea, con un doble conforme, ya estás en condiciones de impugnar una candidatura y la Cámara Electoral ejecutar la baja de esa candidatura. O sea, acá cuando ponen excusas que es por el caso de que la quieren dejar, no, ya está fuera de carrera. Es decir, sin ficha limpia hoy podría... al recurso que ella presenta. Es decir, que hoy mismo sin este proyecto, sin ficha limpia, podría alguien presentar, impugnar la candidatura si se presenta, si llega a presentarse como candidato, y la justicia puede decir... que tenga el doble conforme. Y yo los invito a que lean el fallo, porque ahí incluso se van a dar cuenta, porque la Corte cargó con toda la mugre todo este tiempo, de que se le diga que la Corte fue la que le dio la impunidad a Menem. No, miren, se reaccionó tarde y hay algo que se llama el debido proceso legal, y el proceso legal no es a favor del delincuente, es a favor de la sociedad, porque esto que el tuitero de La Libertad Avanza pone como ejemplo en el caso Trump para decir que por eso no había que votar ficha limpia, es una falacia, porque en realidad Trump no fue preso por el debido proceso legal. Menem fue candidato por el debido proceso legal, o sea, la justicia lo que debe garantizar, y eso a veces exacerba a la sociedad, porque los plazos de la justicia no son los mismos que los plazos de la sociedad, que percibe y que además se potencia con lo que se habla públicamente, que hay un caso de corrupción. Bueno, la justicia no puede meter preso por esa percepción, tiene que haber un proceso legal y ese proceso se tiene que cumplir en todo. A mí lo que me da mucha bronca a veces es que los abogados hablen de manera liviana, porque los abogados todo esto lo saben. Entonces enseguida se limpian la boca y hacen todos sus análisis más desde el punto de vista político que desde el punto de vista de un abogado que sabe que hay un proceso. Si leen el fallo de Menem, de la Corte Suprema de Justicia, la Corte incluso no solo rechaza porque no hubo un proceso, incluso no se verificó que si estaba autorizado a hacer el juicio a la persona que lo hizo. O sea, hay una serie de cosas que son muy técnicas y que se tienen que hacer en un proceso. Sino que además en el fallo la Corte dice que en la segunda instancia están dadas las condiciones de defensa en juicio. O sea, si vos sos condenado en segunda instancia, has tenido, y por un tribunal de segunda instancia, has tenido todo un proceso que te permitió defenderte. Graciela, hay algo que ayer preguntábamos en Casa Rosada, porque en un momento hizo la conferencia de prensa el vocero Adorni y con esta lógica binaria que maneja el gobierno dijo, no queremos que queremos pulir el proyecto, no queremos que los buenos no se presenten por culpa de los malos. Que preguntamos después de la conferencia, ¿qué quiere decir esto? Y nos decían, no, lo que estamos pensando es en qué pasa con las justicias provinciales, donde muchas veces está cooptado por el Ejecutivo Provincial, y tememos que a partir de ahí se armen algunas causas contra candidatos de la Libertad Avanza, contra candidatos nuestros, y termine saliendo al revés y que no puedan ser candidatos por ficha limpia, candidatos nuestros en algunas provincias. Es un producto de la ignorancia. Ahí quería ir, exactamente ahí quería ir. Es la ignorancia, y además es justificar algo que es injustificable. Yo creo que fue bochornoso el final de diputado. Mira, es más, te hago una incidencia. La última vez que tratamos ficha limpia, alguien subió un video de lo que yo dije en ese momento. También se cayó en la última sesión.
fue cuando terminó el gobierno de Mauricio Macri. En la última sesión se cayó el proyecto también porque no hubo quórum. Mira, es una falacia decir que la justicia... ¿Quién elige a los jueces? ¿Quién los enjuicia? Los políticos, o sea, las personas que somos elegidas, ya sea para el Ejecutivo, para el Legislativo, es el grupo de personas que elige un juez. Porque la elección de un juez es un trámite complejo donde intervienen mucha gente. Juzgar un juez y sacarlo de su judicatura también es un trámite complejo en el que participan muchas personas y participa la política. Si vos te pones a mirar los juicios de cada uno que cada político ha tenido, y fundamentalmente los que han sido presidentes, el caso de Cristina Kirchner, por la extensión de su mandato, son todos funcionarios judiciales que fueron, cuyos pliegos fueron elevados por ella. O sea, la última palabra, porque el Consejo de la Magistratura te manda 3 candidatos, que son los que tienen más puntajes, pero la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, ya dejémonos de jorobar desde la política de decir los jueces no son confiables. Porque si no son confiables es porque la propia dirigencia política tiene incapacidad en la selección de los jueces. Sí. Eso es una falacia, eso es no conocer los temas, eso es jugar como juega este gobierno, que juega impulsivamente, por espasmos, y comete errores garrafales, como ir a un organismo internacional a negar la violencia de género. Sí. O sea, después tuvieron que retroceder, después tuvieron que aclararlo, porque habían quedado en offside, exactamente. No tiene aclaración, lamentablemente no tiene explicación más que alimentar la postura egolátrica que tiene nuestro presidente. A los efectos de abonar el discurso de tipo anarquista, o sea, el Estado no sirve para nada, el Estado no se tiene que meter, y todas estas estupideces que nos vienen diciendo y que vienen perforándole la cabeza a la gente. Las instituciones son las instituciones que el mundo occidental ha recreado para salir de los totalitarismos y las monarquías. Esas son las instituciones que tenemos. Después, que no sirvan las personas que elegimos a veces para meter en las instituciones, es harina de otro costal. Hay que mejorar otras cosas, pero decir que hay que destruir el Estado para poder gobernar correctamente es una burrada de darle como... En el fondo... Dejas el Estado en manos de un discurso. Y el Estado somos todos, porque el Estado, en definitiva, los que ejecutan las políticas del Estado, se constituyen durante los 4 años que lo elegís en dueños de la vida y de la fortuna de las personas. Y ahí Graciela, una ve responsabilidad muy grande. Sí. No, eso es una burrada. Sí. Y además hasta defendieron la postura desde la ignorancia. O sea, desde la ignorancia. Porque si había algo para echarle en cara al PRO, es que durante 4 años no hicieron nada para que el proyecto saliera. Claro, tuvieron 4 años en el gobierno. Ahora es interesante lo que planteaba Graciela Camaño, con ella estamos dialogando en cuanto a lo que habla Milei de terminar con el Estado, y en tal caso iríamos a la famosa frase, ¿no? Sería "el Estado soy yo". Digo, ¿hay ahí un componente autoritario en el presidente? Mira, no te quepa la menor duda. Están ahora promocionando, o sea, gastando el dinero público en una actividad de inteligencia artificial. Sí. Cuando han desfinanciado y han acometido una caza de brujas en el sector científico argentino, a título no sé de qué, y han convertido a la Argentina en el primer país de migración de científicos. Se han ido este año 3.000 científicos de la Argentina. Wow. Tienen todas las instituciones y todos los proyectos científicos totalmente desfinanciados. ¿Qué quiere decir eso? Mirá, han llegado al colmo de desfinanciar, de no ejecutar
los presupuestos del Banco Internacional, los famosos proyectos PIR, sí, en donde viene el insumo, o sea, el científico está pagado por el CONICET, etcétera, pero cada científico tiene un determinado presupuesto para hacer su ciencia, para avanzar en lo que investiga. Bueno, no les pagan las investigaciones. En ciencias exactas estaba mirando un Twitter del decano que tienen sin servicios, que lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo Nacional, el hermoso edificio ese que tiene nuevo, donde se desarrolla todo el devenir de la ciencia de Argentina, el infinito cero, sin acondicionadores, se está viniendo abajo, totalmente desfinanciado. Son un coso en contramano, esta es la realidad, ¿viste? Lamentablemente han construido el relato de la eficiencia económica y hay, por supuesto, un gran bienestar en determinado sector de la economía. Han logrado contener la inflación, que ese es el mérito más grande del gobierno de Milei, con un enorme sacrificio de la población, pero ese mérito que le dio de alguna manera certezas en materia de precios a la sociedad, aun cuando sean elevados, es un mérito que la sociedad lo valora, ¿no? Por esta famosa estudio sociológico en el cual claramente, si vos no tenés seguridad ciudadana y tampoco tenés seguridad en materia de precios, generás un país de terror, que fue lo que nos pasó en el final del gobierno anterior. Y bueno, de repente tener la seguridad, el discurso de la seguridad ciudadana, y lo quiero poner de relieve porque seguridad ciudadana no hay, no se logró nada más allá de que se tuitee, que se capturó no sé cuántos kilos y todo lo demás. No existe la seguridad, el afianzamiento del narcotráfico sigue intacto. Sí. Entonces, pero hay todo un discurso en ese sentido, es cierto, gracias. Eso es relato. Y ahí después está el tema, sí, que es meritorio, de haber bajado la inflación a un costo de un parate fenomenal, y con sectores que fundamentalmente son los sectores financieros, que es el sector financiero que es el que está de alguna manera privilegiado en la Argentina de Milei. Graciela Camaño, como siempre clarísima y trayendo un poquito también de luz en todo lo que tiene que ver con las discusiones a esta hora en cuanto a ficha limpia. Gracias por estos minutos, Graciela. La Libertad Avanza se titularizó en Casta con la ficha limpia. Quedó enredada con toda la mugre. Mirá qué lindo título que nos deja, La Libertad Avanza se diplomó en Casta. ¿Me gusta no ahí? No quepa la menor duda. Ahí está. Y todas las excusas que se dan verifican eso. Graciela Camaño lo firma. Gracias, Graciela. Chao. Un abrazo grande,